buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo un pequeño gameplay de un videojuego que para mi opinión ha quedado un poco olvidado. Lo considero como una joya oculta de la generación pasada de videoconsolas. Estoy hablando del Hard Cops Uprising, un juego desarrollado por Arc System Works y publicado por Konami en 2011 para PlayStation 3 y Xbox 360. El Hard Cops Uprising es un spin-off de las series Contra y directamente una precuela del Contra original. En un principio la intención era convertir la serie Hard Cops en una nueva franquicia, como sucesora del Contra, pero con el paso del tiempo se puede ver que el juego ha quedado un poco olvidado. De todas formas, deseo que en el futuro puedan lanzar nuevas secuelas de este Run and Gun 2D de vieja escuela. En este vídeo voy a jugar a la primera fase y si te interesa jugarlo, en estos momentos se puede jugar en la Xbox One, ya que es compatible desde hace unos años. También lo puedes hacer desde el PC gracias al emulador RPCS3. La verdad es que va bastante fino con la emulación, incluso puedes subir las resoluciones internas en las opciones gráficas del emulador para que tenga una calidad de imagen mucho mejor. Bueno, tenemos diferentes personajes a elegir, cada uno con sus características. Y yo voy a coger a Harley, el del tupé, este que tiene el pelo así, a lo Elvis, ya que para principiantes creo que es el mejor. También podemos coger diferentes colores. Voy a coger, a ver, este mismo. Y como la serie es Contra, pues nuestro personaje llega en helicóptero. Esto es típico en las series Contra. En lo jugable, como podéis ver, es muy parecido al Contra, aunque tiene algunas diferencias, ¿no? Puedes correr, eso le da, digamos, a la jugabilidad un poco más estratégica, ¿no? Puedes esquivar las balas más fácilmente. También es importante el tema de las armas. Puedes coger dos diferentes cada arma, ya que si te dan un toque pierdes, digamos, el arma, el power up. Yo creo que esta arma es la mejor, esta que dispara 3, es la más importante. Intentar mantenerla lo máximo posible. La verdad que el juego está muy guapo, es un run and gun muy bien hecho. Se nota la mano de Arc System Works, ya que los gráficos se parecen a un Guilty Gear, como veis. Bueno, aquí podemos coger el power up de esta arma, del disparo rápido. También es un juego bastante desafiante. Aquí he tenido bastante suerte, casi me dan un toque. Es bastante desafiante porque cualquier error lo pagas en el juego. Claro, no es lo mismo ir con el power up, con las armas buenas, que ir con el disparo, ¿no? Así que vamos a intentar no tener errores. Aunque es difícil, es un juego que necesitas jugarlo muchas veces. Es muy rejugable. Además, cada personaje tiene sus características, ¿no? Hay, por ejemplo, uno que es un ninja que hace ataques con melee. Bueno, aquí llega el primer boss y con esta arma nos los vamos a cargar muy fácilmente. Como veis, este disparo rápido pues le quita la vida muy rápido. Simplemente hay que esquivar el láser, no hay que hacer nada más. Vale, ya tenemos ya terminado. Vale, ya está. Gráficamente también me gusta, como veis los escenarios son muy bonitos. Sobre todo los fondos, le da, digamos, esos varios fondos que tiene. Le da mucha, no sé, mucha profundidad al juego. Y es bastante bonito, sí. Pero sobre todo en lo jugable, digamos que es su punto fuerte, ¿no? Como un Contra. Vamos a intentar continuar con esta arma. Esa arma no la vamos a coger. Vale, vamos a ir por aquí abajo. Esto creo que no se rompe. Simplemente hay que ir aquí arriba. Aquí vamos a coger una vida. Tenemos 3 ya. Vale, continuamos. Uf, casi me dan ahí un toque. Aquí salen unos gusanos. Y hay arenas movedizas, o sea, si te quedas quieto
te hundes. Así que habrá que ir saltando poco a poco. Los enemigos también se hunden, los enemigos. Está bastante guay. Voy a intentar ir por arriba. Creo que es más seguro, ¿no? Por aquí arriba. ¡Ojo! ¡Ah! ¡Qué lástima! Aquí he perdido la arma por culpa de darme un toque. Aquí hay un arma, a ver si la puedo coger. Vale, perfecto. Un láser, ¿eh? Tenemos en la secundaria otra arma, mejor. Pero la vamos a guardar para el boss. Esta arma es muy buena, ¿eh? Dispara prácticamente, las balas van directamente al enemigo, sin apuntar. Vamos a ir por aquí arriba. Esto no sé si se rompe, yo creo que sí. A ver. Vale, sí que se rompe. Vale. Vale, perfecto. Vamos a coger esta caja, que dan vida. Vamos bien, vamos bien. Ahí va, que he cogido esta arma. No tenía que haber cogido, creo yo. Un error tonto, es lo que pasa en este juego. Tienes un error tonto, pierdes el arma. Y claro, no es lo mismo ir con un arma buena que ir con esta arma. Vamos a intentar terminar esta zona, aunque sea más lento. A ver, ahora saltamos aquí. Vale, venga. Esta arma es muy buena. A ver si puedo continuar con el boss con esta arma. Me lo puedo cargar más rápido. Aquí hay que esquivar esto. Vaya, ya me han dado aquí. He perdido el arma buena. Uf, he muerto. Vaya tela. No sé, tiene que haber algún truco, pero es que no lo sé. Ojo, ahora que va a salir ahí. También me da un toque, madre mía, qué desastre. Ojo, ahora a ver. Uf, el fuego. Aquí es que hay que practicar. Hay que practicar. Ojo, ahora hay que saltar, vale. Uf. Madre mía, voy a intentar a ver si me lo puedo cargar aquí mientras estoy aquí saliendo. Uf, vaya desastre, madre mía. Me queda una vida y un toque. Salta. Venga. Ya le queda poco. Venga, venga. Venga, muérete ya. Meter fuego. Ya está. Ha costado, madre mía, me ha matado 2 vidas. Casi 3. ¿Ah, uno está vivo? No, está muerto. Venga, vamos a continuar. Es un juego bastante exigente, sí. Necesita mucha habilidad y jugarlo muchas veces, ¿no? Saberlo todos los patrones de los enemigos. A ver, ahora que sale un nuevo enemigo. Ah, el boss. Este es el boss final. Lotus Wyrm. Un gusano, ¿no? Gusano Lotus. Venga, vamos a ver ahora. Esto es fácil de esquivar. Uy. Ojo. Uf. Vale, venga. Hay que aprovechar el disparo este rápido. Hay que esquivar el fuego este. A ver, sale el gusano. Vale, venga.
Ojo, ojo. Ah, madre mía, ha saltado ahí hacia mí, Que él cambia el patrón. Uf, otra vez. Hay que saber, digamos el patrón de movimiento del boss. Lo que pasa es que varía el tío. A ver ahora. A veces se tira, que a veces se esconde. Ahora las armas, los misiles. Vale. Esto es fácil. No sé si lo terminaré. Me queda poca vida, me quedan 3 cuadros. Venga, venga. ¡Uy! Aquí me he equivocado, madre mía. Qué desastre. Venga, venga. Muérete ya. Bueno, esto es fácil de esquivar, lo de los misiles, pero el problema es cuando se tira que sin avisar, que no sabes cuánto es. Ahora, no, ahora sí que te avisa. Hay veces que no avisa, o sea, el gusano se tira hacia ti. Ahora está al fondo, no se ve, pero bueno, ahora está aquí. Venga, muérete ya. A ver si puedo terminar el gusano este. Ojo ahora. Uf, qué suerte. Venga, ahora sí, ya está muerto, ya estás muerto, vale. Bueno, como veis, un run and gun muy interesante, un juegazo para mi opinión. Lo vamos a dejar aquí. Así que os deseo unas felices fiestas, unas felices navidades y hasta un próximo vídeo. ¡Hasta luego!